Amaneceres que escriben historias. Román Losinski. Circuito Éxitos. 7:38 minutos de la mañana. Mire, dentro del marco de la llamada Operación Anticorrupción, el Ejecutivo promulgó una ley de 48 artículos que discutió y aprobó, claro, la Asamblea Nacional. Dijo Maduro que están dispuestos a ir al fondo de la lucha contra los bandidos. Estamos hablando de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, que ha sido titular en estos últimos días. Pero queremos conocer detalles de la ley, de su aplicación, en fin. Y por eso hemos invitado al programa el día de hoy a Rosnel Carrasco, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello y de Derecho Público Económico de la Universidad Metropolitana. Es socio de la firma de abogados Iribarren Carrasco. Doctor Carrasco, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días, Román. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto compartir contigo y con tu público. A ver, imagínese que está en el primer día de clases del primer año de Derecho en la universidad. ¿Qué le quisiera decir a sus alumnos en ese primer día de clases sobre esta ley? ¿Cómo explicarle esta ley a esos alumnos de primer año? Bueno, Román, fíjate, es un poco complicado porque normalmente los cursos de Derecho en esta oportunidad, en estos años, comienzan diciendo o sosteniendo que la realidad es que, bueno, lamentablemente no tenemos un Estado de Derecho robusto, ¿no? Entonces, bueno, esta norma tiene algunas deficiencias o falencias que ponen en riesgo los derechos de las personas, los derechos constitucionales de las personas, sobre todo el derecho de propiedad y el derecho al debido proceso, que están típicamente regulados en la Constitución. Entonces, serían aspectos a los que tendríamos que dedicarles algo de tiempo para comprender un poco dónde están los errores. ¿Okay? Pero yo ayer leí con detenimiento, bueno, leí lo publicado en la Gaceta Oficial, leí la ley y hablan claramente de un respeto a la propiedad privada. Claro, hay luego un pero, y es que siempre y cuando sean actividades lícitas, es decir, hay que definir y tener claro lo que son las actividades ilícitas, y la propia ley habla en su artículo 5, a manera de glosario lo identifica, dice: toda actividad tipificada en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente. Pero todo lo demás supuestamente está resguardado el derecho a la propiedad, ¿o no? Claro, Román, fíjate, un valor fundamental de todo Estado de Derecho es el principio de legalidad en materia penal, que está consagrado en el artículo 49 de la Constitución. En este caso, para tú poder determinar que una actividad es ilícita, merece una sentencia penal. Primero tiene que estar determinada una sentencia penal a los efectos de tú luego poder determinar que la conducta es ilícita. Si tú desconectas una cosa de la otra o estableces que la extinción del dominio, que no es otra cosa sino la pérdida del derecho de propiedad, viene como, no requiere pues de la sentencia en un proceso penal previa, como lo dice la Constitución, entonces ahí se está alterando el orden del debido proceso y se está violando los derechos de las personas. Entiendo. Entonces, esta última frase cuando dice, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente, queda claro que si luego, la pregunta sería esta: si luego esa persona que está siendo procesada, pues a esa persona se le declara la inocencia, ¿qué pasa con los bienes que a lo mejor ya tienen otro destino? Bueno, esos bienes deberían ser revertidos a esa persona. El problema es que acá vamos a tener primero la sentencia que te confisca los bienes y después la sentencia sobre el proceso penal. Claro, claro. Lo cual es incongruente. Fíjate, el artículo 115 de la Constitución garantiza el derecho de propiedad. El artículo 116 establece los supuestos prohíbe las confiscaciones, salvo en 3 supuestos: corrupción, bienes habidos de actividades ilícitas y drogas. Bienes provenientes de drogas. En esos casos no hay derecho de propiedad y por lo tanto el Estado puede proceder con la extinción de dominio. Sí. Pero la Constitución es muy clara al establecer que eso es una pena accesoria a la comisión de un delito. Es decir, que tiene previamente que haber una sentencia penal que determine que tú eres culpable de la comisión de uno de estos 3 tipos delictuales. Y luego el propio Tribunal Penal es el que puede, como consecuencia de esa declaración, imponerse una pena accesoria, que efectivamente es la confiscación de las propiedades
provenientes de esa actividad delictual. ¿Okay? Sí, sí. Estuve leyendo ayer la ley, me llama la atención, estamos conversando con Rosnel Carrasco, el profesor Carrasco. Leo en los artículos 6 y 7 que la ley es retroactiva y es además imprescriptible. Esto es habitual, es normal que una ley tenga estas dos características, es decir, que incluso podría irse sobre los bienes antes de la promulgación de la ley y que luego los delitos no prescriben y por tanto también el hacerse de esos bienes. Sí, bueno, en primer lugar vamos con la prescriptibilidad o imprescriptibilidad, Okay. con la retroactividad. La retroactividad está consagrada, la prohibición de retroactividad, ¿okay? Está consagrada en el artículo 24 de la Constitución. A la ley no se le puede dar efecto retroactivo, es decir, ella no puede aplicarse a supuestos cometidos o acaecidos antes de su entrada en vigencia, ¿okay? Eso es un principio general del derecho que le enseñaríamos a un estudiante de primer año de la carrera. ¿Okay? En efecto, en este caso se le está dando ese carácter retroactivo. Bueno, además la Constitución, la única pena retroactiva, la única posibilidad de retroactividad es en beneficio del reo. ¿Okay? Es decir, en beneficio del delincuente. Cuando un delito se le rebaja, ¿okay?, la pena y el delincuente ya la estaba pagando, sí, entonces se le aplica la nueva pena disminuida. En este caso vemos que efectivamente el principio es el totalmente contrario, ¿ok? Se está agravando la condición de una persona sometida a delito, ¿ok? Y se le está dando carácter retroactivo a esa ley, lo cual está totalmente prohibido por el artículo 24 de la Constitución, ¿ok? Sí. Eso no significa que las personas que cometieron delitos contra el patrimonio público provenientes de actividades ilícitas deberían quedar, libres. Eso no es así, porque el artículo 116 que te acabo de comentar de la Constitución, que invito a toda tu audiencia a que lo lea, sí, claramente establece que efectivamente si se cometió uno de estos tres delitos, el juez penal te puede imponer o te debe imponer la extinción del dominio de los bienes provenientes de esas actividades delictivas. Lo que no pueden hacer es aplicarte esta ley, ¿okay? O lo que no debería suceder es que no deberían aplicarte el procedimiento establecido en esta ley, ¿okay? Debería ser previo pronunciamiento de un juez penal y como pena accesoria en la misma sentencia. Claro. Es Rosnel Carrasco, profesor, abogado, que nos acompaña a esta hora. ¿Le queda claro cuando lee la ley, profesor, qué debe hacerse con los bienes que sean producto de esta ley, que sean retenidos? Solo lo indica el último artículo, es decir, el artículo 48 es el que dice, y lo voy a citar: los bienes declarados en extinción de dominio podrán ser enajenados por el Ejecutivo Nacional o conservados en su patrimonio para destinarlos a la actividad administrativa. En todo caso, dichos bienes o recursos obtenidos de su enajenación serán prioritariamente destinados a... Hay una serie de supuestos. Dice: el procedimiento para la enajenación o disposición de los bienes declarados en extinción de dominio será realizado por el Servicio de Bienes Recuperados conforme a la ley. ¿Queda claro qué hacer con todos esos bienes? Bueno, fíjate, en el pasado muchos de estos bienes se han destinado, por ejemplo, cuando han sido bienes inmuebles, ¿ok?, se han destinado al funcionamiento de las instituciones bancarias o de instituciones del Estado. ¿Okay? Hoy en día muchos ministerios son antiguas sedes de bancos que fueron intervenidos por el Estado en los años 90, sí, cuando hablamos de edificios, torres, etcétera, ¿no? Entonces, la disposición de estos bienes queda, una vez que son correctamente confiscados, ¿ok?, pasa a ser propiedad del Estado y administrados, en este caso, por el Ejecutivo Nacional, quien debe efectivamente, a través de la autoridad competente, que en este caso se está creando una superintendencia de bienes, sí, ¿ok?, o de bienes recuperados, debe efectivamente determinar cuál va a ser el destino, ¿ok? Pienso yo que si no queda claro en la ley cuál va a ser el destino, porque evidentemente luego debe venir un manual, un instructivo, claro, un reglamento, claro, ¿ok?, que determine desarrollar la ley. Entiendo. Y que establezca cuáles van a ser esos destinos posibles, sí, ¿ok? Pero en principio, si son inmuebles, la mayoría de esos inmuebles terminan, claro, siendo sedes de instituciones públicas, y si son bienes que no pueden ser aprovechables por el Estado por determinados supuestos, deberían ser liquidados para que efectivamente el Estado reciba ese dinero y ese bien entre de nuevo al comercio y entre de nuevo a circular, claro, y ser puesto en circulación para las distintas actividades comerciales que se hacen en el país. Profesor Rosnel Carrasco, ha mencionado la frase "en el pasado". Pregunto, ¿no hay o no había antes de esta ley otras herramientas jurídicas en Venezuela para hacer lo mismo? Claro, por supuesto. Tenemos el Código Penal, ¿ok?, que en muchas de sus disposiciones establece que los bienes provenientes de delito son confiscados.
Tenemos la ley contra la corrupción, que ya establecía más o menos lo mismo, la ley contra la delincuencia organizada. Es decir, o sea, teníamos un conjunto de disposiciones en normas dispersas en ciertas normas, ¿ok? Todas con fundamento hasta ahora en lo dispuesto en el 116 de la Constitución, ¿ok? No teníamos una ley de extinción de dominio. Ojo, esto de la ley de extinción de dominio no es algo novedoso, existe incluso, Venezuela es suscriptora de un convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia del año 2003, ¿ok? Y la ONU tiene una ley modelo de extinción de dominio. Y muchos países han adoptado el esquema, en vez de tener normas dispersas, ¿ok?, tener una ley que regule la extinción de dominio, ¿sí? Sin embargo, esa ley modelo, ¿ok?, luego debe ser adaptada por cada país a lo dispuesto en su Constitución, claro. ¿ok? Y en nuestro caso, la Constitución tiene una posición firme al decir que efectivamente la confiscación es una pena accesoria a la comisión de un delito, ¿ok? Entonces, ese debería ser el principio general sobre el cual nosotros deberíamos adaptar esa ley. Si queremos tener una ley de extinción de dominio, establecer un procedimiento y ponerle ciertos límites al juez penal que va a efectivamente imponer esto y regular qué se van a hacer con los bienes confiscados, es perfectamente posible hacerlo, pero respetando pues los derechos fundamentales que están en la Constitución, no son cosas que nos estamos inventando. El artículo 116, usted lo puede leer y ahí perfectamente, invito a toda la audiencia que lo haga, ahí perfectamente está regulado el tema. Y un último punto, profesor, ¿a quién puede ser aplicada? Es decir, una persona dice, yo no tengo nada que ver con corrupción, yo no soy corrupto, yo no estoy en ninguna de estas actividades ilícitas que claramente identifica la ley. ¿Puede estar tranquila esa persona? Bueno, fíjate que la ley, dentro de los primeros considerandos, habla de la buena fe. Sí. ¿Ok? Entonces, en principio, todo tercero que adquiera de buena fe un bien proveniente de alguna actividad delictiva, ¿ok?, es decir, que alguien compró un bien proveniente con dinero proveniente del delito y luego lo vende, sí. ¿ok?, ese tercero tiene que estar protegido por la buena fe, ¿ok? Sin embargo, luego, o sea, él adquirió el bien sin estar en conocimiento de que efectivamente este bien provenía del delito, ni que la persona que me lo estaba vendiendo en principio era un delincuente, porque Exacto. además fíjate que en ese momento no había sentencia penal. Exacto. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que dividir entre quienes adquieren antes de la sentencia penal, ¿ok?, y quienes adquieren después de la sentencia penal. ¿Ok? Entonces, en esos casos, quienes adquieren después no son terceros de buena fe, porque ya existe una sentencia que en teoría es pública y conocida. ¿Ok? Ahora, quienes adquirieron antes son terceros de buena fe y deberían estar protegidos. Esos bienes no podrían ser incautados. Pero la ley tiene otro defecto, y es que dice que se perseguirán, a pesar de que reconoce como principio general la buena fe, dice que se perseguirán esos bienes independientemente de quién sea su propietario o su poseedor actual. ¿Ok? La correcta interpretación de eso debería ser que lo que popularmente se conoce como testaferro, ¿no? Aquellas personas que directa o están relacionadas con estas personas que cometieron delito y que prestaron su nombre, ¿ok?, para que el bien fuese puesto, pero eso debe estar probado en el expediente. Exacto. ¿Ok? Eso no podría ser a libre disposición, porque la regla general es que el tercero que adquirió de buena fe debería estar protegido por esa buena fe, y ese bien ya no podría ser incautado. ¿Qué debería ser incautado? El dinero producto de esa operación, que debe estar en algún banco. Ya, claro, lógico. ¿Okay? Vale, entiendo. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana, ¿eh? Bueno, a ustedes, gracias. Muy amable. Por todo. Espero haber servido de algo. Totalmente. Rosnel Carrasco es abogado, es profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, de Derecho Público Económico de la Universidad Metropolitana, y es socio de la firma de abogados Iribarren Carrasco. 7:52 de la mañana.